Elena González Domínguez es maestra en Humanidades y Filología Medieval, áurea e hispanoamericana de los siglos XVI y XVIII, a XVIII. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Actualmente cursa el doctorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como organizador y ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales sobre novela decimonónica y contemporánea, teatro barroco y neoclásico y literatura medieval, y ha publicado artículos de investigación y reseñas académicas, además de desempeñarse como promotora y difusora de la lectura, pues ha moderado presentaciones de novelas literarias en ferias de libro. Cuenta con experiencia laboral en enseñanza de literatura en nivel medio superior y es una de nuestras invitadas de honor aquí en su casa de biblioteca. Vamos a hacer su fuerte aplauso. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, pues ya me presentaron, mucho gusto, gracias por venir a este ciclo de lectura y por interesarse en la narrativa de Hanka. ¿Todos los que están aquí, todas leyeron la novela? Sí. ¿Segurísimos? Sí. Vale, muy bien. Entonces, para empezar, bueno, les voy a explicar la dinámica, ¿sabes? Vamos a ir comentando la novela en orden. La novela tiene 3 partes, se va construyendo poco a poco y vamos a platicar entre todos, porque esto es un círculo de lectura, no solo voy a exponer yo. Les traje algunas preguntas para propiciar la discusión y también algunos fragmentos. Entonces, siéntanse libres de expresar su opinión en cualquier momento, siempre con respeto, por supuesto. Y si pueden, pues levantando la mano, ¿no? Para tener un orden. Entonces, les voy a hacer una presentación muy rápida de la autora para que nos alcance el tiempo para platicar sobre toda la novela. De casualidad, traen sus textos. Lo traen en digital. Por si quieren ver algún fragmento, una frase sobre lo que estamos platicando. Entonces, Han Kang nació el 27 de noviembre, o sea, hace unos días, y por eso programamos el ciclo de lectura para hoy, para celebrar su cumpleaños. Nace en Corea del Sur, pero crece en la capital, en Seúl. Ella estudió literatura coreana en la capital y su carrera literaria comienza en 1993 con la publicación de algunos poemas. Su obra poética se recopiló en un libro que se tradujo como Guardé la noche en un cajón. Si tienen la oportunidad, pues también tienen. Su estilo es reconocido por ser poético, intenso, experimental, y muchas de sus obras exploran la vulnerabilidad humana, el cuerpo, la mente, el sufrimiento, las cicatrices individuales y colectivas, la memoria y la violencia, tanto interior como social. El Comité del Nobel le otorgó el premio en el 2024 por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Han Kang se convirtió en la primera escritora surcoreana en recibir el premio Nobel de Literatura. Y esta es una foto de La Vegetariana, se publica en el 2007 en su idioma original y creo que se traduce por primera vez al español en el 2012. Esta es una foto de la versión que les llegó a sus correos, donde la traductora está haciendo notas para llevar a cabo su traducción. Okay. Ahora, vamos a empezar ya a platicar sobre la novela. Por favor, recuérdenme cuando llevemos 1 hora de plática para cortar y que cambien la memoria de la cámara, ¿vale? Sí. Yo les quiero preguntar, ¿quién es la o el protagonista de la historia? Yo. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Y no les parece curioso, y a mí me parece muy novedoso, que sea una obra donde la protagonista casi no habla y que es un sujeto pasivo de la acción? Es decir, estamos acostumbrados a novelas con grandes héroes, heroínas o antihéroes, ¿no? Pero aquí parece que todas las acciones que hace Yoon-Ye son como... o todo lo que pasa es una respuesta muy pasiva de ella. Ella no es un sujeto activo de la acción.
Ok, entonces la novela, como ya saben, se divide en 3 partes. De hecho, se escribió primero La Vegetariana como un cuento largo y después la autora decidió continuar. En la primera parte, llamada La Vegetariana, narra el esposo de John, ¿no? Y el tipo de narración es en primera persona. En la segunda parte, que se llama La Macha Mongólica, narra el cuñado de John Guie y está narrado en tercera persona, ¿no? Esto va a ser importante, lo vamos a ver nosotros. Y en la tercera parte, que son Los árboles en llamas, la que narra es la hermana de John Guie y también está narrada en tercera persona, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar con estas preguntas, ¿ok? ¿Quién me quiere platicar qué se cuenta en esta primera parte? ¿Qué pasa a grandes rasgos? Pues John Hye deja de comer carne y es básicamente su esposo. Pues ni siquiera habla mucho como de cosas que ella está pasando, es más del esposo de. Ay, mi esposo ya no me hace comer. Sí, ese es el evento desencadenante de todo, ¿no? Que ella deja de comer carne. Okay. ¿Qué más pasa? Gracias. Sí. Bueno, el esposo habla sobre cómo él está viviendo la decisión de ella de dejar de comer carne y sobre todas las cosas que a él no le gustan de ella, ¿no? Porque empieza narrando como todas las características no positivas de su esposa, que por eso él la escoge como esposa. Ajá. Y luego como lo que ella hace o deja de hacer lo afectan a él como en la parte de la víctima de las elecciones que ella toma. Okay. Y justo lo que comentas desde la perspectiva del esposo, que no sé si a ustedes les dio mucho coraje cuando leyeron esta parte, sobre todo porque está narrado en primera persona, entonces es como si él nos lo contara, ¿no? Accedemos por completo a su pensamiento, a su mente, y es un hombre pues sumamente reprobable. ¿Quién me quiere ayudar a leer estas partes que están subrayadas, que son pues la opinión del marido sobre la protagonista? Sí, la primera, por favor. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. No hacía falta que me mostrara afecto para atraer su atención, ni tenía que andarme con prisas para llegar a tiempo a nuestra cita. ¿Quién quiere leer la segunda? Allá. Así pues, fue natural que eligiera casarme con ella, que tenía el aspecto de ser la mujer más corriente del mundo. De hecho, jamás he podido sentirme cómodo con las mujeres bonitas, inteligentes, sensuales o provenientes de familias adineradas. Qué buena descripción. El amor es vida. Entonces, ¿cómo la describe y cómo se refiere a ella? ¿Alguien notó cómo le dice a ella? ¿Cómo se refiere a ella? Mujer. Todo el tiempo es mi mujer, mi mujer, mi mujer. Él menciona su nombre de John Guie. Sí, una sola vez en esta primera parte, ya casi en la reunión familiar. Entonces yo me tomé la tarea de contar cuántas veces le dice mujer, 80 veces, ¿no? También se refiere a ella como esa mujer, esa extraña y aterradora mujer y mujer rara. Entonces que le diga mi mujer, o sea, ese adjetivo posesivo, y no la llame pues, por su nombre, también la está despersonificando. Entonces en la primera parte tenemos como una visión muy parcial de quién es ella, qué piensa, y por eso es confuso para nosotros las decisiones que toma. La siguiente es, ¿qué formas de violencia se ejercen sobre ella en esta parte? Psicológica, física, sexual, hay bastante violencia sexual, y creo que ya. ¿Lo puedes ejemplificar? La física que fue la que a mí me dejó más así, sobre todo es cuando el papá y toda la familia la golpean, entonces el papá la golpea y luego quiere que el resto la agarre para meterle la comida a la boca a la fuerza. La psicológica es esta parte en la que
todo el mundo también se la pasa diciéndole, pero ¿por qué? Es que eso no está bien, es que eso es muy raro, es que te hace falta, tal. Y la parte sexual, que creo que de pronto pasa desapercibida para algunas personas, es cuando él mismo narra, que, bueno, no sé si fue esa, pero sí fue, él mismo narra que hay días en los que él llega por borracho del trabajo, porque es parte de la escritura, y él la toma, ella le ha dicho que ya no quiere tener relaciones sexuales con él porque huele a carne. Y entonces él lo hace a la fuerza, llega y la toma y lo hace a la fuerza y entonces la mete a la fuerza total, y no es una sola vez, son varias, o sea, como lo narra él, son varias veces que lo hace. Gracias. ¿Alguien quiere hablar de otro momento de violencia que recuerde? Pues no sé si es como violencia alimenticia o cómo describirlo, pero cuando la mamá le va el caldo que le dice, no, tómatelo, y le está mintiendo porque realmente sí tiene carne, y ella lo ingiere confiando que como está diciendo la verdad, y lo ingiere y es realmente. Sí, nadie respeta su decisión, ¿no? O sea, su decisión es su cuerpo. No sé si también recuerden la cena que tienen con los jefes de su marido, donde ella dice que eso no cambia. Entonces todos se vuelven a criticar su decisión. No intentan comprenderla, sino intentan hacerle ver que está mal. Entonces sí, o sea, todos la en vez de decir, bueno, pues sus motivos tendrán, se ponen a exponer todas las razones por las que no comer carne está mal, ¿no? Ok, ¿alguna otra forma de violencia que se nos está por ahí? ¿Algún otro momento de violencia? Pues incluso antes de que dejara de comer carne, bueno, eso fue como la primera crítica que le hacen, le poníamos a brasier, y eso es algo muy presente. No sé si es como violencia social o no sé, pero pareciera que incluso el hecho de que ya no usa brasier es equivalente a cómo se debe comer carne. ¿Y no creen que ahí el brasier sirve como una metáfora a la opresión del cuerpo femenino? Porque lo mencionan en muchos momentos, y no solo en la primera parte. Ella siente una opresión en el cuerpo, como que está reflejando una opresión estructural, social, familiar. Okay. Vale. ¿Qué son los fragmentos narrativos que se insertan en los sueños? ¿Solo los sueños? Es que hay uno que no queda claro si es un sueño o es un pensamiento. Cuando se le pone un pedacito como cuchillo y él le dice que si no pensó que podía matarlo, no se sabe si es un pensamiento o un sueño. ¿Y a quién le habla en estos fragmentos en curso? ¿A quién se dirige? A él, ¿no? Pareciera que le habla a su esposo. Entonces, estos fragmentos narrativos insertados que se diferencian por las cursivas es la mente de no solo son recuerdos, no solo son sueños, algunos son recuerdos como el del perro, y algunos son pensamientos. Vamos a leer algunos. ¿Quién me quiere ayudar? El resumen del primer sueño. En este primer sueño ella dice que llega a un granero y que en el granero hay bultos gigantes de carne colgados y que ella siente una extrañeza y quiere salir del lugar. Y cuando logra salir es cuando ella dice Sin embargo, yo tenía miedo. Todavía llevaba mis ropas manchadas de sangre. Me agaché y me escondí detrás de un árbol para que nadie me viera. Tenía también las manos manchadas de sangre y la boca. Había comido los pedazos de carne caídos en el suelo de ese granero. Me había embadurnado las encías y el paladar con la sangre roja de esa blanda carne dura. Mis ojos, que se reflejaban en los oscuros de sangre, mis ojos que se reflejaban en los charcos de sangre, centelleaban. No pudo ser más vívida la sensación de desgarrar con mis dientes esa carne cruda, y mi cara, mis ojos, me había vuelto una desconocida, pero no había duda de que era yo. No al revés, era un rostro visto innumerables veces, pero no era mi cara. No puedo explicarlo. Conocida y desconocida a la vez, fue una sensación vívida y extraña, terriblemente extraña. Entonces, desde los primeros
estos momentos, desde estos primeros sueños, empezamos a tener por ahí pistas, guiños de lo que va a pasar a continuación. A lo mejor la primera vez que leemos la novela no nos hace tanto sentido, pero en una segunda o tercera relectura ya podemos ir rastreando esas frases donde ella no se siente normal, no está tampoco plenamente consciente y estable mentalmente. Y este segundo sueño es el que mencionaban sobre que corta carne. ¿Y quién quiere ayudar? En la mañana del día anterior a que tuviera ese sueño, estaba cortando carne congelada. Tú te enfadaste y me metiste prisa. Joder, ¿vas a estar todo el día con eso? Ya sabes que cuando me metes prisa me pongo nerviosa, me desconcierto, como si fuera otra persona y me enredo todavía más. ¡Rápido, más rápido! La mano que sostenía el cuchillo se movía con tanta prisa que una ola de calor me subió por la nuca. De pronto se me resbaló la tabla. Fue cuando me corté un dedo y se me dio el cuchillo. Cuando levanté el dedo índice, vi formarse rápidamente una gota de sangre roja. Era redonda, bien redonda. Cuando me metí el dedo en la boca, me inundó una sensación de bienestar. Cosa extraña, ese sabor dulzón, junto con el color escarlata, tuvieron la propiedad de tranquilizarme. Aquí en este fragmento lo seleccioné porque tenemos la pista de a quién le hablo, ¿no? Y ahí vemos que es eso. Y constantemente ella va a estar mencionando que se siente otra, ¿no? Que se ve reflejada en el charco de sangre, que se ve reflejada en las ventanillas de los metros, que siente como una separación, ¿no? Una duplicación. Y nosotros no podemos comprender qué es eso hasta que llegamos al final. La historia se va construyendo poco a poco y creo que es una técnica narrativa impresionante para generar el suspenso. Ok, ¿cómo termina esta primera parte? ¿Quién quiere platicarlo? Pues a ella la lleva como al hospital porque acaba de caer de suicidar. Pero desde un poquito antes, llega con su familia, ¿qué pasa? Y pues su esposo como que había muy intervención por ejemplo, así como su familia, así oye, si no quiere comer carne, y como que la veía toda flaquita, ya toda pues pálida y todo. Y pues pasa toda esa situación de que su papá lo obliga, toda esa tensión de que la agarran, la hacen comer carne, y ella pues agarra el cuchillo y quiere suicidar. Se corta la relación. Entonces la llevan al hospital y esta parte, bueno, aquí está, su marido como que, pues como no narra él, empieza a tener odio hacia ella. Llega su cuñado y todo, porque los dos la llevan, y pues está ahí en recuperación, es cuando su mamá le lleva como la sopa y todo, ella como que la consume, pero la va a vomitar porque se da cuenta que es carne, o que tiene carne. Y después pasa que el marido como que se queda dormido mientras la vigila y ella se sale. Y al otro día, bueno, no sé si al otro día o no, despierta después. Y creo que en la misma habitación había como otra chica que estaba mal y la señora le dice, ¿no? Que se salió. Entonces él sale a buscar y ve que en el patio, ¿qué tiene en el patio? Como que está una bolita de gente y se da cuenta que su esposa está como ahí y no tiene como la vaca, entonces está desnuda. Y lo que recuerdo es que como que se acerca y ve que ella tiene como algo en su mano, que es creo que un pajarito. Sí. Entonces ahí ella como que le pregunta, hice mal, y él le abre la mano y ve que tiene como un pajarito y como que tiene una mordida, ¿no? Sí. Ahí. Sí, justo dar decir algunos fragmentos, no todo el final, pero algunos, para que podamos contestar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Mi mujer estaba sentada en el banco contiguo a la fuente. Se había quitado la bata y se la había puesto sobre las rodillas, dejando al aire sus delgadas clavículas y sus escuálidos senos con los pezones de color marrón claro. Se había quitado la venda de su muñeca izquierda y se lamía la herida lentamente, como si se le escurriera la sangre. Él se bañaba su rostro y su torso de sangre. Me quedé mirando la escena como si fuera un desconocido, como si fuera uno de los tantos curiosos allí reunidos. Miré el rostro cansado de mi mujer, sus labios manchados de sangre como si se le hubiera
el corrido El Pitálamus. Sus ojos que miraban fijamente a la muchedumbre, que brillaban como si estuvieran húmedos, se iluminaron con los suyos. Abría la fuerza los dedos de su mano derecha, que estaban cerrados. Un pájaro que tenía cogido del cuello cayó al barco. Era un pequeño blanco al que le faltaban muchas plumas. Tenía una feroz marca de dientes de la que sonaba visiblemente la sangre, como si hubiera sido mordido por un depredador. Entonces, vean lo impactante de la imagen. Ustedes, la primera vez que leyeron la novela, ¿qué pensaron que iba a pasar a continuación? Yo pensé que se iba a terminar comiendo a sus esposos. Ok, Que iba a volver el camino y se me iba a convertir. Tal vez a los demás también, pero primero a él. ¿Alguien más? Pues yo pensé que la iban a meter literal ya en psiquiatra, a cerrarla completamente. Sí. Aislarla. Ok. ¿Quién más? Sí. Yo pensé que iba a haber otra escena de violencia, o sea, que no sé, que le ibas a zarandear o a entrar ahí o algo así, por cómo ha reaccionado casi todo el tiempo. Y esto que decía la compañera también, pues, que iba directamente a una psiquiatra. ¿Quién más? ¿Qué pensaron? ¿Qué se imaginaron? A mí me dio mucha risa platicar esta novela primero con mi club de lectura, porque les dije, bueno, ¿qué se imaginaron que iba a pasar? Y las chicas decían, sí, es que va a matar a alguien. No sabemos si se va a matar ella, si va a matar a su marido, creemos que se va a comer a su marido, o se va a volver caníbal, o ella se va a matar de una forma muy violenta, ¿no? Porque en toda esta primera parte hay escenas muy explícitas, ¿no? De mucha violencia y sobre todo muchas imágenes sangrientas. Entonces, todos esos momentos como que van construyendo nuestro horizonte de expectativas. Y lo que nos imaginamos que va a pasar es pura violencia, ¿no? Algo así va a seguir pasando. Hanka maneja muy bien ese horizonte de expectativas, porque en la segunda parte pasa algo que nadie se esperaba. O sea, al menos yo no me imaginaba que iba a continuar de esa manera. Y sin embargo, aunque no ocurre lo que pensábamos, no nos decepciona. O a ustedes les decepciona. Ok. Esa es nuestra última pregunta. Ok, sí. Entonces, ahí se termina la primera parte. Con esta impactante escena. Ahora, la segunda parte. ¿Quién narra? Acuérdenos. Su cuñado en tercera persona. Ya no es él diciendo yo hice esto, la tercera persona es alguien lo está viendo. O sea, nos está contando lo que hace un tercero. Y esto es importante porque no podemos acceder por completo a su mente, a sus pensamientos, como la primera parte, o sea, como el marido de Yogi. Y esto yo creo que es a propósito para que varios momentos que pasan sean dudosos para nosotros. No sabemos si está bien, si está mal, qué está pasando, hasta el final, ¿no? Y ya nos enteramos de todo el contexto. Ok, ¿qué se cuenta en esta segunda parte? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere resumirlo? Pues empieza contando primero todo como desde la perspectiva del cuñado, sobre todo pues a partir de que la vino, de que la vieron en la reunión familiar, todo lo que él hizo, o sea, cómo pues pensó que la ayudó y demás, o sea, entonces prácticamente es la perspectiva de él y todo lo que ocurre después ya de que sale por primera vez del psiquiátrico, de que pues sí, o sea, que todas las, como sus, no sé cómo decirlo, sus propios deseos al final del cuñado respecto a ella y que él había tenido prácticamente desde que la conoció,
o bueno, no, fue en el momento, no, surgieron a partir de lo del día de la comida, bueno, familiar, que sintió su cuerpo cerca, entonces a partir de ahí empezó también como con un deseo, luego conoció, bueno, supo que tenía la mancha mongólica y eso despertó aún más su deseo respecto a ella. Ok, hay un salto temporal, ¿no? Han pasado 2 años desde la última escena en el hospital y se nos pone al día. Bueno, Yeonghye fue ingresada al psiquiátrico, estuvo en tratamiento, vivió con ellos, con su hermana y con su esposo un tiempo, hasta que logró estabilizarse y rentó un pequeño departamento. Y aquí, fíjense, hay muchos paralelismos con la primera. El primero es que también hay un evento desencadenante. ¿Cuál es ese evento que ya lo mencionaron? Sí, esto que mencionaba de que lo que le generó a él sentir el cuerpo de ella y la sangre de ella en su cuerpo, ¿no? Porque ella iba sangrando cuando él la lleva cargando al hospital. Un poco a diferencia de la compañera, yo creo que sí había unas situaciones que estaban ahí desde antes, que vienen de tu pregunta 3, ¿no? Estos paralelismos, ambos cuñados en las dos partes, o sea, ambos hombres en las dos partes, en algún momento aceptan que les gusta la otra hermana, que les gusta la hermana de sus esposas. ¿No? Y creo que ahí también es parte de lo que se desencadena con el cuñado de Yeonghye. Ajá. Sí, exacto. Yo creo, ¿no? Que el evento desencadenante de toda esta obsesión es que se entera que su cuñada tiene una mancha mongólica. Porque a partir de esto, él empieza a recordar y ya le da sentido a la vez que él la llevó cargando en el hospital. O sea, no en el tiempo presente, sino como en un recuerdo a partir de que él ya sabe que tiene esa mancha. ¿Saben qué son las manchas mongólicas? Todos las tienen mentalmente visibles, digamos así. Son como estas marcas de color verde o pueden ser como moradas, violáceas, que tienen los bebés cuando nacen, sobre todo en la parte de su espalda y cerca de sus coxis. Entonces es raro que Yeonghye, que ya es una adulta, la siga teniendo. A ver, primero vamos a leer cómo se describe al marido de Kim Hye, que es la hermana de la protagonista. Dice, no hagan coraje, prepárense. Sin embargo, desde el principio supo que había algo en ella que no se ajustaba enteramente a sus gustos. Sus rasgos, su constitución física y hasta su carácter juicioso eran los de la mujer que había buscado desde hace tiempo, por lo que decidió casarse con ella, sin terminar de darse cuenta de qué era lo que echaba de menos. Supo con certeza que era aquello en la reunión familiar en la que conoció a su cuñada. Se quedó mirando el rostro de su mujer, siempre tan cariñosa y responsable, y cómo le daba la espalda mientras se acercaba con cuidado a su hijo para que no se le cayera la medicina. Pensó que era una buena mujer, pero precisamente esa bondad era lo que la hacía tan insoportable. Sin palabras. Ok. Antes de pasar a los paralelismos, ¿cuál dirían que es el tema central de esta? La obsesión de esto. Ok. Y el ajuste también. La comparación, no, o sea, yo todavía no comparación, pero lo que reprueban, o sea, lo que el cuñado reprueba de su esposa. Ok. ¿Qué otra idea se enseña? Tal vez como la represión de la persona. Está tratando de estar dormido con todo lo que sabe y no se atreve a decir. Pero también esperan como esa parte de su arte, que lo hacía con mi vida, que no dejaba que nadie lo viera, con su esposa que no hablaba, que se escondía. ¿Qué más? La creación artística puede ser. Justo eso, bueno, yo siento que es un poco la frustración, o sea, porque este personaje siente frustración con respecto a su esposa, siente frustración con respecto a su carrera, y de hecho, digamos que la protagonista la usa un poco para salir de esa frustración por el hecho de que se obsesiona con la mancha mongólica, pero al final
yo lo que interpreté de ese segundo capítulo poco era usarla a ella para un beneficio artístico o elevado, a lo mejor, pues, en donde la cuestión moral ética es como dudosa, ¿no? Frustración, que es lo que entiende. ¿Creen que el tema también pueda ser la belleza? La búsqueda de la belleza. Pero creo que no el principal, sí coincido con ella en el uso de ella para obtener un beneficio artístico y luego todo lo demás. Sí, yo creo que justamente es esa expectativa o una misma búsqueda de algo, porque por ejemplo se habla de que al inicio ve un cartel de una obra de teatro en donde hay una representación y él se obsesiona con esa imagen. Entonces, después de los sucesos, como que relaciona mucho eso con su cuñada y de ahí se obsesiona con esa idea, pero en ella, o sea, con ella. Entonces yo siento que justamente él quiere como cumplir esa expectativa con esa ilusión que tiene justamente con su cuñada, o sea, con nadie más. Sí. Yo creo que sí es esa búsqueda de algo. Okay. Sí, exactamente. Y bueno, pues todos los temas aquí están muy relacionados, ¿no? Podemos irnos a la pregunta 4, ya que mencionabas lo que decía. ¿Cuál es el objeto del deseo del dinero? Crear una obra con la que se obsesiona, una imagen. Pues es que no es un objeto en sí, ¿no? O sea, podemos decir que el objeto aquí es el cuerpo de Young-Ye, pero lo que busca es algo más abstracto, más subjetivo. Nunca nos queda tan También él estaba inconforme con lo que hacía, ¿no? Era como medio mediocre, hacía comerciales, nada exitoso, entonces como que sí era una obsesión por el lado artístico, alcanzar algo supremo y hermoso, pero en el lado personal también estaba muy aburrido de su vida cotidiana. Incluso hay una parte donde dice que hasta su bebé como que era el bebé, ¿no? La esposa. Entonces, por el lado personal era también como marcar algo que le dinamitara su día a día, su existencia, su estar. Y eso, o sea, de manera artística, de encontrar algo supremo, algo perfecto, y en la visión personal también salir de lo que estaba viviendo, que no estaba conforme, nunca estuvo conforme con ser el esposo, estar ahí en la familia, tener la esposa toda bondadosa, nunca le encantó eso. Sí, o sea, que ese objeto artístico, esa búsqueda subjetiva, un poco llene ese vacío que él tiene en su vida personal. Entonces, si el objeto del deseo para él es algo abstracto y nunca nos queda tan claro, la motivación de su deseo la activa la mancha con muerte, ¿no? La obsesión se activa a partir de ese momento. ¿Quién me quiere ayudar a leer lo que está subrayado? Los que no han... A ver. Había comenzado a pensar de un modo diferente sobre su mirada cuando escuchó a su mujer hablando de la mancha mongólica de ella que antes de eso nunca había sentido nada especial por ella. Una mancha primitiva, desaparecida de todas las personas adultas y que solo tienen los niños en las nalgas y en la espalda. Exacto. Entonces, a partir de ese momento es cuando ya se tiene la retrospectiva y él dice, es que todo tiene sentido, todo es un plan del universo que está conspirando, el que ella no coma carne, que solo coma vegetales, el que me haya dejado su mancha de sangre en la espalda. O sea, podemos ver cómo funciona la mente humana, ¿no? Muy bien, que haces conexiones inesperadas y de pronto pues te obsesionas con algunas ideas. Nos faltó una pregunta porque estaba relacionado con el tema. A ver, ¿qué paralelismos o contrastes encuentran entre el esposo de Young-Ye y el cuñado? Y desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿cuál les parece más reprobable?
Pues paralelismos, o sea, los dos vieron a sus esposas, ¿no? O sea, el esposo de Jean-Pierre frustrado porque ya pues, le bloqueó el acceso a lo que él ve como derecho como esposo, y el otro queriendo pensar en la hermana de su esposa, la agarra a su esposa como de máscara, o sea, como de objetos. Si entrecierro los ojos, te pareces a tu hermana más o menos, ¿no? No quiero escuchar tu voz, es que está muy... Ajá, sí, te hablo de su tono nasal, ¿no? Y los dos, o sea, porque el esposo también de Jean-Pierre dice, cuando ve a la hermana, dice, es que la hermana es mucho más guapa, es muy diferente, mi esposa es bla, 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 bla. Entonces los dos como desean algo que no es de ellos y frustrados violan a sus esposas. ¿Qué más? Pues que los dos se casaron con mujeres que según ellos entraban en el molde que querían. Independientemente de la mujer que fuera, ellos solo querían que cumpliera ciertas características. Y además era que querían una mujer que no los hiciera seguir a ellos. ¿Qué más? En su trabajo. Si los dos ninguno hace nada en la casa, ¿no? O sea, uno dice, ay, ella siempre hasta me llevaba a la puerta cuando me iba a trabajar. Y le hacía todo. Y también ni siquiera aporta dinero, ¿no? Porque no tiene un trabajo estable. Y ella siempre como que se achica para no ser que aporta todo. ¿Qué más? Yo diría como, o sea, en resumen, insatisfacción de parte de ambos, porque no están suficientemente conformes con lo que han logrado en su trabajo. Por ejemplo, el esposo de Jean-Pierre empieza a decir que quisiera hacer más y pues quiere, justo por eso se molesta tanto con su esposa, porque quiere mantener apariencias, ¿no? Y pues justo no está satisfecho con su esposa, entonces insatisfacción y insuficiencia propia, o sea, se sienten insuficientes frente a lo que hacen ambos frente a su carrera de alguna forma. ¿Y qué opina el cuñado sobre el marido de Jean-Pierre? Es un insulto. Le da coraje que esté el vacío de la mente. Es que ella la ve como el objeto del deseo de su arte, como algo precioso, y el otro es como burdo, totalmente burdo, totalmente ordinario, y me parece hasta reprobable. Sí. ¿Y qué opinan de la escena donde le pinta las flores? Sí, es que les debe de ir. También en el Club de Lectoras algo que yo comentaba era que en esa parte para mí fue como una parte muy bonita, porque yo les decía a mis compañeras, ¿no? Yo podía incluso sentir los pinceles en mi piel, como lo va describiendo, podía sentir cómo pasaba el pincel, la pintura, y me podía imaginar las flores, los colores y el cuerpo pintado, y se me hizo muy bonita la escena que yo iba imaginando, independientemente de todo. O sea, antes que ahí era como es que esto no está bien. Entra la moralidad, pero hasta el final. Nosotros, como lectores, nos permitimos creer que eso es bello, porque no sabemos lo que está pasando, ¿no? Hasta el final. A mí me provocó un poco de horror corporal porque sentía que se estaba transformando en planta. Bueno, más o menos. Sí. Entonces fue muy sorpresivo. Sí, Han Kang tiene una prosa muy poética y por eso me gusta leerla. Tiene una capacidad para generar imágenes y para crearlo sensible, o sea, que nosotros podamos sentir, pues muy fuerte. Yo le decía a una amiga, justo en la parte de las flores, que parecía que había una cámara cinematográfica que en plano corto, o sea, como si fuera el cuñado que la estaba grabando, iba viendo poco a poco cómo se desplazaba por su cuerpo, ¿no? Y cómo estaba pintado. Ajá. Sí, o sea, si bien al principio, antes de que la empiezo a pintar, sí hay una frase y yo creo que tiene que ver con tu pregunta 5, cuando dice que sus pechos, que usualmente son redondos y voluptuosos, en el momento que se acuesta, dice, bueno, al menos en la traducción que yo leí, decía que cuando se acuesta como que se le aplastan y parecen una niña. O sea, dice como, no una niña, pero sus pechos que eran como, wow, los tiene pues grandes o
redonditos, en el momento en que se acuesta, es como algo, una visión muy infantil, ¿no? Es como ya está tan chiquita, parece casi una niña. Okay. Ahorita retomo eso, antes de que se me vaya una idea, cuando leyeron esta parte de las flores, ¿ustedes estaban conscientes o pensaban que eso fue un abuso o que fue una relación consensual? Hasta ese momento yo no tenía la certeza, porque al final ella le hizo feliz por un momento. O sea, porque se vale dudar, ¿por qué? Porque no tenemos toda la información. Y cuál era el plan completo del señor, creo que iba a lanzar a continuación. Pero hasta ese momento yo no estaba convencida que fuera una opción, como que lo sentía, pero no. Ajá, aunque sí. Yo, es que recuerdo que sí lo consideré como un abuso porque sabía que ella no estaba como bien mentalmente, entonces aunque hubiera estado como dispuesta a, como que creo que estaba en una posición de desventaja que yo sí la consideré completamente como un abuso, aunque en ese momento yo hubiera accedido, pero también siento que fue la manera en la que él planteaba la situación y cómo llegaron no es como que le dijo desde un inicio, vamos a hacer esto, ¿no? Fue como que pasando límites hasta que sucede todo, ¿no? Hasta, es que me acuerdo como que igual le invitó a otro artista, ¿no? Sí, a su amigo. Ajá, es que, perdón, lo leí hace mucho, entonces por eso no lo tengo tan fresco, pero recuerdo mucho eso, ¿no? Y que también fue como a base de mentiras, que iba diciendo como, sí, pero ahora haz esto, y bueno, y ahora vamos a hacer esto, hasta que el otro artista, bueno, a su otro amigo, como que dice, no, ya no puedo, o sea, no puedo hacer esto, pasa esto demente, y se va, ¿no? Entonces como que termina haciendo también otra cosa que lo que se planeaba. Siento que fue como muy, como entre trampas y como decir las cosas a medias, y que ella, yo pues no considero que estaba bien como para tomar esa decisión completamente consciente. Exacto, él no dice mentiras, pero dice verdades a medias. Sí. Y es que cuando leemos esta parte, o sea, la belleza nos inunda, ¿no? Y aparte, estamos escuchando al cuñado, o sea, su perspectiva de la historia. Él no nos recuerda mucho que su cuñada está mal. Sí. Más bien, él nos cuenta que él cree que está normal, que el loco a lo mejor es él. Entonces, como lectores se nos puede olvidar esto, y creo que es completamente a propósito, para que disfrutemos, o sea, y nos parezca bello ese momento, y luego, cuando llegamos al final y vemos la perspectiva de la hermana, hasta nosotros nos ponemos en juicio, de decir, híjole, o sea, ¿por qué lo que leí me gustó si está completamente mal? Sí. Entonces, que eso está increíble en la creación artística de Hainkang, ¿no? Que es capaz de ponernos a cuestionarnos a nosotros mismos, nuestros valores, ¿no? Nuestra moralidad. Ok. Y algo decíamos sobre la mancha mongólica, ¿no? ¿Podrá? Aunque las 5 creen que la mancha mongólica se puede interpretar de una manera simbólica. Sí, como por la infancia, ¿no? Sí. De hecho, hay algo que no encuentro que dice de su hijo también, menciona. Eso que estaba bañando. Ajá. Sí, que estaba bañando y precisamente en la parte del trasero tenía la mancha y que ahí empezó a... Me hizo muy porque a mí también. Se me hizo muy porque que al saber que tenía la mancha mongólica la cuñada, le recordó el suave tacto del trasero de su hijo. Exacto. Sí, creo que la mancha mongólica tiene una función simbólica, ¿no? Es como el estado de inocencia al que regresa Yeonghye al no estar bien. Sí, como tal vez como transferir el deseo a una persona adulta que sería menos peligroso que a un infante, ¿no? Sí, es que ahí se puede interpretar en distintos niveles, ¿no? ¿Por qué le gusta a ella que ya no tiene características físicas de una adulta? Ajá. Y a Yeonghye, a lo largo de la novela se le compara constantemente con un niño, que el vello le volvió a crecer en la cara, porque se le alteraron las hormonas, ya no tiene regla, ¿no? Ya casi no tiene pechos. Entonces, físicamente ella, y lo dice su hermana, parece una niña otra vez, pero en su constitución interna
pues como que regresa a ese primer estado de inocencia, ¿no? Que tienen los bebés con conciencia. Incluso dice el cuñado, es que no hace lo que una persona normal haría, sentir curiosidad por ver que hay en el estudio, nada. Ella llega y se queda quieta y obedece. Ok. Sí, porque encontré la parte donde dice que sus pechos, es que está en inglés, pero sus pechos cuando se acuesta eran slender y flaquitos, como los de una niña. Entonces él también sabe, o sea, literal lo dice, ¿no? Como que le gustó verlo de esa perspectiva, pues estaba lo que me parece. Sí. Ok. Ahora, ¿qué tipo de violencia se ejerce contra John Ye en esta? Sexual, física, de la intimidad también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué momento? Aparte, bueno, si quieren hablamos del más importante, ¿no? De los. Es que dentro de esta parte quizá no se nota tanto la violencia porque no hay una cuestión de esfuerzo pero hay una característica específica de la violencia, sobre todo la violencia sexual y la violencia psicológica, en la que el uso del poder, ¿cómo se llama? El uso del poder sobre una persona que está en una situación vulnerable, que sabes que está en una situación vulnerable y que sí puede estarte diciendo que sí a todo. No hay un momento en el que la estás forzando, pero no hay esta capacidad cognitiva de la persona, ya sea por edad o por una situación de vulnerabilidad, como puede ser una enfermedad mental o una situación de estrés o una discapacidad, sobre todo una discapacidad mental, en la que aunque te esté dando el consentimiento, eso no puede contarse como consentimiento, porque es uso de tu poder sobre esa persona que no está en capacidades para poder consensuar, ¿no? Para poder consentir. Entonces se da en ese sentido, y en ese sentido es que sí, es violencia sexual, porque al final ella solamente hace risitas, o a veces medio dice sí, pero no dice sí, es como, y él interpreta, me está diciendo que sí, entonces voy y me pinto, y entonces voy y no sé qué, porque si ella no dice no, entonces dice sí. Esa es esa parte de la violencia en la que él considera que le están dando consentimiento cuando en ningún momento ella le dice sí, sí quiero, y aunque lo hubiera hecho, sigue siendo violencia, pues estaba en una situación vulnerable. Exacto, hay un abuso de una relación de poder sin una. A mí lo que en ese momento me dio mucho coraje, como una conclusión, es que en las tres partes siempre están intentando apropiarse de su cuerpo, ¿no? De diferentes maneras, con diferentes propósitos, pero siempre es este ataque contra ella. Eso me hirió profundamente. Ok, ¿cómo termina esta parte? Culmina cuando el cuñado finalmente cumple su deseo, ¿no? En el departamento de Yonghye, y la mañana siguiente, cuando se despierta, ¿qué pasa? Lo descubre la esposa. La esposa está en el departamento. ¿Por qué llegó la esposa? Por preocupación. O sea, dice, Yonghye no me había llamado en un tiempo, yo me preocupé. La hermana siempre le cocinaba, ¿no? Quise traerle su comida y vi que había algo raro, ¿no? Pensé que solo estaba ella dormida y luego vi que había una segunda persona. Me quise ir para darle su espacio, pero mi deseo de protegerla era mayor. ¿Qué tal? Y este tipo pues quería abusar de ella precisamente, no sabía quién era, así que me quedé para protegerla. ¿Y luego qué pasa? Dice que vio la cámara y que se dio cuenta de que era su mujer. Vio la cámara y le apareció para y ve la grabación. Y después, ¿qué decisión toma la hermana? Ajá, ¿y qué pasa?
A mí me causó mucho estrés esa escena porque yo, o sea, yo me esperaba que ella en algún momento dijera algo, ¿no? O no sé qué, pero ella se quedó, o sea, ella ya llevaba un rato ahí sentada porque vio el video y se quedó esperando a que despertara y llamó, ¿no? Y entonces de pronto, como todo ese desenlace en el que ella le dice a él y nos dice a nosotros, ella está mal, o sea, ella está vulnerable y le pasaron muchas cosas y sabes que ella mentalmente no se encuentra bien. Y creo que para mí fue el momento en el que dije, ¿no? Bueno. Sí, ¿no? Sí, pasaron un montón de cosas en todo ese tiempo y a mí no me había caído el 20 de que ella mentalmente no estaba estable, que tenía algo. Una compañera del club nos había dicho desde el primer capítulo, ella trabajó en un psiquiatra un tiempo, y dijo, a mí se me hace que aquí hay esquizofrenia o algo, ¿no? Hay algo. Nos lo dijo así de pasadita y fue como, ¿quién sabe por qué, no? Y quién sabe por qué, porque hasta que llegamos casi hasta el tercer capítulo fue como, sí, tenía razón. Pero cuando ella lo va diciendo y dice, esta parte de, ustedes dos necesitan tratamiento, fue como, y entonces él también, ¿por qué, no? ¿Por qué? O sea, ¿por la violencia o por qué necesita tratamiento también él? Pero también se despierta Young Ye y Young Ye se queda pasiva como en la otra parte y en la otra parte se queda ahí mirando y eso también es como, ¿por qué se queda ahí mirando? Porque no está bien, porque algo le está pasando y uno está ahí viendo, para mí era como, yo estoy viendo todo pasar y no me doy cuenta de que esto que está pasando está mal, ¿no? Nunca me di cuenta, era como traumatizante para mí y luego ver esta escena en la que ella pues se va al balcón, ella no se va huyendo, ¿no? Se va como tratando de que el sol llegue a ella porque ella siente que es una planta y necesita sol y bla, y como él sí corre al balcón con la intención de abrazarse porque ya viene por mí, y no sé si porque le hizo a la cuñada, no lo sé. Fue como muy impactante esa última parte de la segunda parte. Sí, él reacciona de esa manera porque él sí tiene conciencia de lo que hizo está mal y de las consecuencias que va a tener que afrontar. Y ella no reacciona, para ella es como si no hubiera pasado nada. Ella solo quiere tomar eso, ¿no? Igual para mí fue muy impactante llegar a este momento, porque justo cuando la hermana le dice, ¿cómo pudiste? Dije, me tengo que replantear todo lo que leí, ¿no? Porque a lo mejor no lo estaba leyendo desde la perspectiva adecuada, pero eso es increíble, ¿no? Y vamos a leer este final. Dice su hermana, pensé que Young Ye se había conseguido un novio, que esas pinturas en el cuerpo eran un segundo ataque de locura. Pensé en marcharme, pero como no sabía con qué tipo de hombre se encontraba, pensé que debía protegerlo. En el vestíbulo de entrada vi la cámara que me pareció conocida. Tal como me enseñaste alguna vez, rebobiné la cinta y, dijo su mujer, pronunciando cada palabra con mucha calma, dando a entender que estaba recurriendo a todo el autodominio de que era capaz para generar la valentía que necesitaba para seguir hablando. Y allí estabas tú. Querida, yo te lo explicaré todo. Sé que no es fácil de entender, pero he llamado a la ambulancia, dijo ella, alzando la voz para interrumpir. ¿Qué? Tú y Young Ye necesitáis tratamiento, respondió ella, con la cara blanca de espanto y replegándose para evitar. Hijo de puta, murmuró ella con voz grave, ahogando los besos, y con los labios temblorosos agregó, sabiendo perfectamente que ella no está bien, ¿cómo pudiste? Como si en ese preciso instante se hubiera dado cuenta de que estaba su hermana en la casa, Young Ye miró en dirección a la cocina con expresión ausente. Era una mirada sin ningún contenido. Por primera vez, él pensó que sus ojos eran como los de un niño. Unos ojos que lo contenían todo y a la vez estaban vacíos. Unos ojos que solamente un niño podía tener. No, quizá fuera la mirada de un ser que estaba en un estadio anterior todavía. La mirada de un ser que jamás ha guardado nada en sus pupilas.
Y es que desde el inicio hay pequeños indicios que nos van dando pistas del estado que tiene Jungier, en este caso la enfermedad que tiene. ¿Y cuáles eran estos indicios desde la perspectiva del marido? Uno, ella no dormía, no tenía insomnio. ¿Qué más? Las pesadillas que tenía. Constantes pesadillas, ajá. Pues el simplemente no comer. Las escenas del frigorífico, por ejemplo. Está todo lleno de carne y así, frente al refrigerador de madrugada, 10 grados bajo cero y ella con el sueño. Sí, que la ropa le pareciera pesada, que la aprisionaba, ¿no? Ay, lo del ave, estuvo fuertísimo eso. A ella le gustaba estar desnuda y por eso se salía al sol, mordió, bueno, ahí no tenemos la certeza, pero es evidente, ¿no? O sea, la paloma está mordida y le está escurriendo la sangre en la boca. ¿Qué otras cosas se nos escapan? Que nos puedan indicar. El intento del suicidio también. Ajá. Es como ese momento de crisis. No hablaba. ¿Qué es el Y después, desde la perspectiva de la hermana, retoma un poco su infancia y cómo creció. Dice que ella siempre ha sido así, ¿no? Que casi no hablaba. ¿Qué más? ¿Qué otro indicio por ahí se nos da? Creo que ya, ¿no? O sea, a grandes rasgos, eso que dices, bueno, puede pasar, cualquier persona puede no dormir, puede tener sueños extraños, pero son cosas muy recurrentes y muy por debajo de las líneas, que al final todas cobran sentido. También es solitaria, no se menciona nunca que tenga amigos. Ajá. O sea, como que siempre dice que ella está en su casa y que trabaja desde casa, y cuando llega el marido se encierra a leer, está viendo la tele. Pero nunca se menciona que ella sale, es como su marido que se va como a cenar o al trabajo. Sí. Ella siempre está en la casa, se menciona que son amigos. Sí. Incluso en su dinámica con su marido, no hablan, ¿no? Y él dice en un momento, pues era como vivir con una hermana, con una empleada doméstica. O sea, cuando llegaba la hora en que a mí me daba hambre, ella salía de su cuarto y sin decir nada se ponía a preparar la comida. Entonces para él eso estaba perfecto, ¿verdad? Hasta que le dejó de funcionar. Vamos a volver a las preguntas. Ok. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, por favor, para que le cambie la memoria a la cámara. Ok. Bueno, pues vamos a la última parte. Los árboles y plantas. ¿Quién narra esta parte? La hermana. También se narra en tercera persona. Y es la única mujer narradora del libro. Ok. ¿Quién le quiere contar así, o entre todos, a grandes rasgos, qué pasa en esta parte? Que también hay un salto temporal, ¿no? Por ahí nos dice, ha pasado un año desde el evento en el apartamento con el marido y yo. ¿Qué pasó después de Jungier? ¿Qué pasa con la hermana? ¿Qué pasó con el marido? Bueno, pues empieza con la hermana yendo a visitar a gente a la psiquiatría y cuenta que el marido literal se desapareció de ella, de Change, lo dejó ahí, los papás también se despiden de ella de esa forma. Ella se separa de su marido, después de enterarse de todo lo que hizo, dice que a él no le encerran, que no lo psiquiátrico, sino que lo dejan libre y que se vaya. Y ella básicamente se tiene que hacer cargo de sus hijos, de su hermana y del trabajo. Porque hasta los papás los dejan solos. Porque para los papás ya era una vergüenza, porque se convirtió en un escándalo, como así, ¿no? Todos se enteraron. Y al marido, pues, no tuvo consecuencias reales. Bueno, sí, tiempo, pero meses o semanas. Y salió. Y de él, pues ya no supo. ¿Qué más pasa? Pues John ya está en un psiquiátrico, pero a mí me pareció que justo quedan abandonadas las dos, ¿no? Creo que no solo John, sino las dos son abandonadas
tanto por los esposos como por los padres, la parte del pretexto de los papás es, aparte de la vergüenza, o sea, ellos dicen que es la vergüenza de lo que hizo el yerno, pero en realidad tampoco querían estar mucho ahí. No querían ver a la hija, a la hermana de Yeonje, porque ella les recordaba al marido que le hizo su hija, pero tampoco querían ver a Yeonje, desde que ella, ahí sí, ¿no? Como que los ofendió dejando de comer carne y demás. Entonces al final quedan las dos hermanas en esta situación también muy vulnerable, y en la que la hermana de Yeonje pues está en la ocupación y en la preocupación. A mí me parece que en ese capítulo ella también nos va dando estos rastros de que vive y ha vivido deprimida durante mucho tiempo, pero hay una cuestión que la saca de ahí, a diferencia de su hermana, que es sobre todo su deber con su hijo. Digamos que el hijo es el que la va salvando, porque ella también tiene un momento en el que está a punto de suicidarse, y es antes de todo lo que pasa con el marido y la hermana. Un poquito antes de eso, o ese día, o una noche antes, o algo así, porque es una semana antes, que ella va y descuelga un alambre, un lazo, un algo de un móvil del hijo, y se va hacia el bosque con esta intención de yo ya no quiero más, ¿no? Entonces sí creo que más que no se cree que está deprimida, y también seguramente trae algún trastorno mental que no se ha identificado todavía, pero que está ahí. Y sobre lo que decías del abandono de los padres, o sea, vemos que el sujeto que violentó salió de eso, pero porque la vergüenza recae sobre la cabeza, ¿no? Sobre la víctima. Y sí, ahora todo lo que contaste está relacionado con la segunda pregunta. ¿Cómo se configura la hermana de Yeonje? Porque en la novela cada parte se cuenta la perspectiva de alguien sobre lo que está pasando con Yeonje, pero al contar su perspectiva también se construyen y se caracterizan a los mismos, ¿no? Entonces, un poco ya lo adelantamos. ¿Qué pasa con la hermana? Ahí la pregunta es feliz, la aclarar. ¿Cómo se siente ella? ¿Pero qué se siente? ¿Alguien quiere hablar? Desde pequeña había demostrado tener un carácter fuerte, que es el rasgo que tienen en común las personas que se lavan la vida con su propio esfuerzo. Sabía sobrellevar todas las cosas que le ocurrían y la diligencia formaba parte de su naturaleza. Ponía lo mejor de sí en sus papeles de hija, hermana, esposa, madre, sustentadora del hogar y hasta como uno de los tantos pasajeros del metro. Gracias a la inercia de esa diligencia y del paso del tiempo, seguramente hubiera podido superarlo todo. Si en marzo Yeonje no hubiera desaparecido del todo, si no lo hubiesen encontrado en plena noche bajo la lluvia y en medio del bosque, si a partir de entonces los síntomas no hubieran empeorado drásticamente. Sí, y en toda esta parte, ¿verdad? Como decía Gaby, la hermana trae algo ahí. A lo mejor no es una enfermedad, pero sí es un trauma o varios traumas no resueltos, ¿no? Que se ven en momentos muy fuertes. Por ejemplo, dice, 2 años atrás, en abril, es decir, en la primavera del año en que su marido había firmado a mujer, ella había tenido pérdidas de sangre durante casi un mes. No sabía por qué, pero cada vez que lavaba su ropa interior manchada, se acordaba de la sangre fresca y roja que había manado a borbotones de la muñeca de Yeonje. Tenía miedo de ir al médico, por lo que fue postergando día tras día la consulta. Mientras tanto, no paró de pensar. Si tenía algo malo, ¿cuánto tiempo le quedaría? ¿1 año? ¿6 meses? ¿Quizá 3 meses? Entonces, por primera vez, tomó conciencia del tiempo que había vivido con su madre. Un tiempo de provisto de alegría y naturalidad. Un tiempo que ella misma había elegido. De pronto, tuvo la sensación de que nunca había vivido y se sintió sorprendido. Era cierto. No había vivido realmente. Desde que tenía uso de razón, no había hecho otra cosa que aguantar. Se creía un ser humano bueno y nunca le había hecho daño a nadie. Era laboriosa y había alcanzado un buen nivel de bienestar económico. Y así continuaría siendo siempre.
Era incomprensible que las alcance semejante pensamiento. Sin embargo, ante esas construcciones decrépitas y sus bajos, ella no fue más que una niña que nunca había vivido. Esta fue mi parte favorita, pero también fue la única parte que a mí me enseñó. Quizá por el punto de vista, por quién está hablando y por lo que está contando. Porque vemos frente a la actitud de los hombres esta sensibilidad y esta vulnerabilidad de una mujer. ¿Qué más pasa con el hermano? Recuerdan que hay un momento cuando va al médico donde se encuentra en la estación de tren. ¿Y qué pasa en eso? Y le dice, me eché para atrás para no obedecer al impulso de aventar. O sea, ella, toda la situación que está viviendo, y no creo que sea necesariamente la de su hermana, sino también la vida que tuvo con su marido y con su familia, pues también la tienen insatisfecha, ella golpeada. Entonces ningún personaje dentro de la novela está satisfecho con su vida. Y eso es muy triste, ¿no? O sea, ¿eso es un indicador simplemente de la ficción o se puede trasladar a su contexto cultural? ¿No? Habría que preguntarnos. Que me pongo a pensar como si todos los personajes están frustrados y tienen como que esta inconformidad con sus vidas, cómo es que también por medio del género puedes ver cómo es que reaccionan diferente. O sea, aquí las dos mujeres cómo reaccionan a su frustración y cómo los hombres reaccionan a su frustración siendo completamente violentos y objetivizando y como haciendo menos a las mujeres y cómo las mujeres, y lo veo aquí y la verdad lo veo en muchos casos, ¿no? Y también como analizar que pues seguían viéndose como personas normales que estaban bien cuando estaban pasando por todo ese proceso, y pues eso igual lo vemos, ¿no? Como que podemos nosotros mismos aparentar y pensar o pensar que cualquier otra persona está bien y no sabemos todo este trasfondo que estamos pasando. Como dices, ¿cómo reaccionan las mujeres? Aguantando. Sí. Como si hay violencias. Es que además también está la cuestión de que ella se convierte en la cuidadora, ¿no? Porque ella comparando con de cómo reacciona a la frustración. O sea, la hermana era la hermana mayor, ¿verdad? Sí. O sea, como que desde pequeña siempre parece ser que ella fue la única que notó que algo había raro en su hermana. Entonces, ella siempre se adjudicó el papel, pues yo soy la hermana mayor, ¿no? Así como cuando fue a visitarla, que dijo, pues es que no sabía qué había pasado, me ganó el instinto de protegerla y fue cuando descubrió al marido. Y también pues la expectativa que es social y que además supongo que es algo de que, bueno, yo soy hermana mayor, entonces que siempre como que hay un montón de expectativas. Y luego su negocio era también, ahorita que mencionaron, vendía maquillaje, ¿no? Entonces también me pareció como un guiño muy curioso eso de, vendía maquillaje en su negocio. Y era la cuidadora de su hijo y la cuidadora de su esposo. Y, o sea, no solo cuidadora, porque económicamente era también la proveedora, ¿no? Y se convirtió en la cuidadora de su hermana. Entonces, de cómo no me explotar con todas estas. Si ya traía un montón de piedritas en el costal, o sea, todo esto de que logró la situación y que se convirtió aparte en la cuidadora de su hermana, porque pues, si ella no hubiera estado ahí, quién sabe qué hubiera pasado con ella. Entonces creo que también esa parte, pues ese peso que se le añadió al personaje es súper importante. Y dejo aquí una pregunta al aire que ahorita retomamos. ¿Qué pasa o cómo describe ella cómo conoció a su marido? ¿Por qué se casó? Bueno, a mí me parece muy curioso que la última narradora sea una mujer, porque no nada más era como su hijo, lo más cercano, sino que genuinamente desde el principio de la novela comienzan a narrarnos lo que a ella le pasa como una enfermedad.
Y cuando hablamos de la enfermedad también esperamos una cura. El marido dice, híjole, nunca me lo había planteado, no me había interesado como la enfermedad de otros hasta que me incomodó a mí. Y es como esta primera parte, incluso él se retira, o sea, él como primer acto se retira. El segundo ya lo ve como un uso. ¿Qué ventajas estoy obteniendo yo de la enfermedad de la otra persona? Porque al final no es una enfermedad per se. Fue esta ventaja, no me va a decir que no, pero al final quien termina llevándose la carga es la hermana y es la narradora final y es la que dice como no entiendo en qué punto llegamos ambas como a este abandono, y ella también ya llega a la peor parte, que creo que es como lo que a muchos nos ha llegado a pasar, ¿no? Incluso fuera, con nuestras familias, con amigos, que la enfermedad también consume a la persona que acompaña. Ya consumieron a la persona enferma, ya la abandonaron, pero ahora la responsable final también es consumida en tiempo, es consumida cuando ella comienza a tener también estas ideas como de, ay, y si me aviento, pero ¿qué va a pasar porque también tengo un hijo? ¿Qué va a pasar porque tengo a mi hermana? Y esta es una situación que, de acuerdo a la perspectiva de género, pues nos llega a pasar a muchas mujeres, ¿no? Como, uy, híjole, hoy no me quiero levantar, pero tengo 10 responsabilidades en el día. Y que sea dejada al final, como tiende a pasar, pero también la que carga con todo, a mí me parece muy curioso. Y también el título del capítulo. Sí, justo lo que mencionabas. La otra vez hubo una presentación en la Vasconcelos en la Clínica sobre la serie de Action, ¿no? Que tenía aquí una biblioteca y regalaron folletos, no sé si eran varios, y uno eran las personas que cuidan, ¿no? Estadísticas, pues, no les estoy mintiendo, ¿no? O sea, pero sobre el número exacto, pero era más del 80%, un 85%, el 100% de mujeres son las que cuidan a los hijos, a los papás, a todos, ¿no? O sea, las mujeres cuidan. O sea, parece que esa es su función asignada, ¿no? Dentro de la sociedad. Y sobre lo que decías de que toda la carga se la lleva a la hermana, pues nace de la relación que tiene con el sujeto enfermo, ¿no? Porque ella no la ve por un uso práctico, no la necesita, ella la ama y ella la quiere cuidar porque es su hermana. Ella no espera nada de ella como los otros, que al dejar de ser funcional, pues se alejan o toman ventaja de ella. Sí, precisamente, bueno, ahora sí que armando como este cuadro, ¿no? Del paralelismo entre los primeros dos narradores y, digamos, la protagonista y su hermana, pues en realidad los que ejercen violencia son los varones y las mujeres, aunque ejercen violencia, normalmente es una violencia como boomerang, porque incluso cuando empieza a lo mejor ella a sentirse un poco frustrada con la hermana porque está mal, porque está enferma, porque a lo mejor ella sí estuvo desde siempre pero no se dio cuenta, regresa. Es como, no me di cuenta, no supe cómo ayudarle, no supe qué hacer. Y de hecho eso está desde el primer capítulo con la protagonista, porque es como ella empieza a tener todas estas paranoias y sensaciones y todo eso. ¿Cuál es su escape? Cortarse la muñeca. O sea, es una violencia que no busca un escape hacia un segundo o un tercero, sino que siempre se hace como un boomerang. Esa parte, y también, bueno, que como a mí me gustan los temas como de cuerpo, entonces hay una cuestión ahí de que ni Yonghye ni Inghye pueden renunciar a su corporalidad, la hermana porque está dedicada a cuidar y Yonghye porque no tiene el discernimiento suficiente como para decidir ya suicidarse, aunque lo tiene al principio, después se le niega y de ahí en adelante ya es como que no puede ejercer una voluntad violenta, ni siquiera contra sí mismo. Sí, justo lo que decías de la violencia como boomerang, ¿no? De las mujeres. Aquí la hermana retoma algunos recuerdos de su infancia. Y vamos viendo pues cómo la violencia se cimienta en su crecimiento. Porque decía que el papá les pegaba a los tres, ¿no? Eran tres hijos. La mayor que es la hermana, Yonghye, la hermana del medio, y el hijo menor es varón. Entonces decía, ante los azotes de nuestro papá, el varón se podía desquitar pegándole a otros niños. Y uno recibía tanta violencia porque al ser la mayor, procuraba a mi papá y sus
sustituía a su mamá en algunas tareas. Por lo tanto, le tenían más consideración. Pero Young-hye, igual por su mismo carácter, nunca supo defenderse, nunca supo cómo comportarse para evitar, cómo canalizar esa violencia que se ejercía sobre ella. Y el marido también lo dice, que el papá es un ex soldado de la guerra de Vietnam, ¿no? Y él se enorgullecía de haber matado a mucha gente y que creció a su hija azotándole las piernas hasta los 17, 20 años. Entonces, vemos cómo esa violencia pues se implanta desde el crecimiento, pero es muy curioso ver cómo los personajes reaccionan y exteriorizan esa violencia. Y se adapta, ¿no? Sí. Ella se fue adaptando a las violencias para no ser tan violenta. Y bueno, la siguiente pregunta que está relacionada es ¿cómo es la relación entre las hermanas? Y ya hablamos un poco de esto, ¿no? ¿Y qué tipo de amor es el que aparece en el libro? ¿Hay amor presente en libros? ¿Cuál es? El maternal, también que era su niño. A ver, aquí tengo una frase sobre la relación entre las hermanas. Vamos a ver. Dice: Young-hye era 4 años menor que ella. Quizá debido a la diferencia de edad, habían crecido sin las peleas que son tan comunes entre las hermanas. Desde los años de infancia, en los que eran castigadas o cachetadas por la mano pesada del padre, Young-hye había sido para ella alguien a quien debía cuidar continuamente. Alguien que le suscitaba un sentimiento de responsabilidad que se asemejaba al instinto maternal. Y aquí hay que retomar la pregunta que dije en el aire porque ya se me estaba olvidando. ¿Por qué la hermana se casa con su marido? Ella sabe que él no está enamorado de ella y ella no está enamorada de él. Pero ¿por qué se casa con él? Ella lo explica. Sí, lo describe como que lo veía como una persona cansada y que necesitaba ser cuidada. Entonces al final se da cuenta, llega a que ella misma era la que necesitaba ser cuidada y está sí, al final por eso es lo que le llaman, ¿no? Que lo quiere cuidar. Que se ve reflejado en él, ¿no? En esa necesidad de ser cuidado. Y por eso se casa con él y absorbe el papel que desempeña la familia, que ella trabaja, y la vida que ella hace, ¿no? Y hace conciencia y dice, bueno, quizá no quería cuidarlo a él, sino yo quería que alguien me cuidara a mí. Continuamos eso, dice la hermana de Young-hye, ¿hubiera podido evitarlo? Se le preguntó infinidad de veces. ¿Podría haber evitado que su padre alzara la mano? ¿Podría haber evitado que Young-hye cogiera el cuchillo? ¿Podría haber evitado que su marido corriera al hospital cargando a Young-hye descalzo? ¿Podría haber evitado que su cuñado abandonara desalmadamente a Young-hye cuando ella volvió del hospital psiquiátrico? ¿Podría remediar lo que su marido le había hecho a Young-hye? Eso que se había convertido en un escándalo barato y no quería volver a reprobar. No podría haber evitado todas esas cosas. De las vidas de las personas que la rodeaban se desmoronaran como una montaña también. Vemos que aunque ella no ha hecho nada, ella absorbe toda la responsabilidad y tiene un sentimiento de culpa exacerbado constantemente en esta parte. Y dice, o se cuestiona ella misma diciendo, ¿qué pude haber hecho yo para llegar a que sucediera esto? Ok, chicos y chicas, hasta este punto, ¿cuál es el estado de Young-hye? ¿Qué sabemos ahora sí sobre sus diagnósticos, sobre su estado corporal, sobre su estado mental? ¿Cuál es el deseo de Young-hye? Mi hermana menciona que la diagnostica con esquizofrenia y que ya su cuerpo ya está desarrollado, ya no come nada. Y en una plática con mi hermana, ¿por qué no quieres morir? Y yo le pregunté a ver, ¿qué más? Desde el punto médico está más deteriorada, pero desde su propia perspectiva como Young-hye, ella es
está a punto de ser libre o que está como en esta parte de yo soy un árbol, yo quiero ser un árbol y me seca. Hay una frase que dice, sepa que todos los árboles son mis hermanos, algo así. O sea, ella ya está en esa parte en la que dice, bueno, es que yo no necesito comer ni necesito tal, solo necesito sol y agua, pues después deja de tomar agua también, ¿no? Pero creo que viéndolo desde esta perspectiva, pues sí, desde la parte médica y social está deteriorada, está en peligro de muerte, pero ella incluso en estas frases también es, ¿qué de malo tendría que me muera? Ya, déjame ir. ¿Y aquí qué tipo de violencia se ejerce con la institucional? Está muy, muy cañón. Esta parte en la que también la están obligando a comer o a meterle la sonda. Y ahí la hermana se da cuenta, o sea, hay un momento en el que la hermana le cae este flash y dice, ya no es dueña tampoco de su propio cuerpo. ¿Qué es esto? Entonces, para el momento de Yoongi, ella desea, aspira a convertirse, no sabemos si en un árbol, en una planta, en algo vegetal, dejar todas las necesidades humanas. Y quizá eso también se puede interpretar como dejar, pues, toda la corrupción humana, ¿no? Todo lo que conlleva ser humano, toda esa violencia que conlleva la humanidad. Y eso me recordó también a los mitos griegos cuando de pronto una diosa salvaba a una de las chicas y te voy a convertir en un árbol para que Apolo no vaya a abusar de ti. Sí, justo, o sea, eso que es lo que decías, ¿no? O sea, como que lleva toda su vida normalizando estas violencias que llegan violencias de todos lados, desde lo externo como en lo social hasta lo más interno con su familia, sus propios papás. Su esposo, como que ha estado tan acostumbrada con las violencias que creo que hace como este link de para ser humano tienes que ser violento. Yo no quiero ser humano, quiero ser cualquier otra cosa que no sea humano, ¿no? Creo que puedo convertirme en una planta o en un árbol, ¿no? O poder llegar a hacer eso para que dejen de violentarla y para que incluso ella pueda decir no quiero ser violenta con nadie, quiero deshumanizar. Sí, yo creo que eso le empieza a pasar con los sueños, porque se ven comiendo carne cruda, encantada, tienen miedo como de su propia violencia. Y también cuando prueban la sangre, una botella de rico. Y cuando el esposo le dice, Carmen, ¿quieres ver muerto? Y ella siente un alivio, porque se tener por las que quisieran. Creo que sí, de ahí se origina, se desemboca todo. Solo los seres humanos somos públicos, solo nosotros podemos ser conscientemente. Sí. Es que la violencia como tal, perdón, que me dedico a eso, mala violencia. La violencia como tal se tiene que hacer una diferencia entre lo que es la agresividad y la violencia. Y la violencia sí es solamente humana porque tiene que tener, para que la definamos como violencia es que haya una intención, que esté planeada, que tenga la intención de dañar a alguien o de suprimir algo en ese alguien y de ejercer control en esa persona. Los animales no lo hacen así, no van con la intención de lo voy a hacer para hacerte sufrir. Lo que tienen es un instinto que también tenemos los humanos, que es la parte agresiva. Todos los humanos y todos los animales tenemos la capacidad de ser agresivos por naturaleza porque es instintivo, pero lo hacemos como un instinto, es una reacción ante algo para sobrevivir o para cuidar nuestra integridad. La violencia ya no se aprende, entonces solamente la aprendemos los humanos bajo estas condiciones es dirigida, es intencional, es psíquica y es planeada. Por eso en algún punto dije, ¿cómo titulo a este club de lectura? ¿no? Engloba, ¿qué eslogan puede englobar todo lo que se trata en el libro? Pues la violencia. Yo considero que el humano sea el único animal violento, primero porque los
No recuerdo exactamente qué clase de homicidio es, pero está dentro de nuestra familia. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, no recuerdo exactamente cuál es la familia respectiva de los Humildad, pero en alguna parte de ellos, si no es que varias, los monos desarrollan guerras que son violencia planeada con tal de quedarse con el territorio de alguien más, que sí tiene un objetivo que se pudiera ver como animal al final de eso, pero violan a las changas que están ahí perdidas, matan a los bebés y se ha visto que lo hacen con una hazaña impresionante. Luego tenemos el ejemplo de los delfines, donde violan a las hembras porque ellos sí sienten placer sexual. Entonces, si tienen a una cría de esa hembra, matan a la cría para que la hembra entre nuevamente en un estado en el que pueda ser violada, violan a la hembra. Los mismos delfines también pueden ejercer violencia contra otras especies porque se ha visto que tienen esos comportamientos donde matan por diversión, no porque ellos realmente necesiten comer, nada más matan al animal y se divierten con el cadáver un rato y ya después lo dejan y no lo comen, no se lo llevan ni nada, simplemente lo mataron porque sí. Y también está esta, creo que son las nutrias, las que son pedófilas, si se puede decir de esa manera, con otras especies, porque tienen como esa filia de buscar a una cría de otra especie, de ejercer esta violencia sexual contra ella y de dejar a la cría, o sea, lo hacen nada más porque quieren y porque pueden. Entonces, no es algo inherentemente humano la violencia, pero sí es algo que nosotros claramente tenemos más presente porque somos humanos. Bueno, yo pienso, creo que pensar en que solamente el ser humano si lo hace o no lo hace, evidentemente nos lleva a una discusión muy grande, ¿no? De biología y ética y moral. Pero lo que sí podemos afirmar es que cualquier ser con carne puede sufrir violencia, porque puede sentir dolor, a diferencia de las plantas, ¿no? O sea, que, o al menos dentro de la concepción general de biología, ¿no? Como de, o sea, sí, no tiene terminaciones nerviosas como tal, donde evidentemente a lo mejor si a la planta la afectas, cortas algo de ella, sí puedes, pero no, digamos que no existe como todo ese proceso de dolor que sí atraviesa un ser, como un cerdo que va a ser consumido después, que puede chillar, que puede estar sufriendo ese dolor, o el perro, o un ser humano que está siendo golpeado y que evidentemente reconoce en qué parte de su cuerpo está siendo ejercida esa fuerza y por lo tanto reconocerla como dolor. O sea, yo siento que, bueno, al menos eso fue la manera en la que yo entendí el título, y que era más como una renuncia a ejercerlo y una renuncia a recibirlo, porque lo que ella está intentando renunciar es al raciocinio y a su propio físico. Ok, chicos, ¿y cómo termina el libro? ¿Cómo termina el conflicto? Ambulancia, trasladada a otro hospital, ¿no? Más barato, sobre todo, y sobre todo en el que podían, es que no recuerdo, había una cuestión que ya no podían hacer ahí, por el peligro de muerte en el que ya estaba, no me acuerdo qué era. Que analizarlo para alimentar. Y con la hermana acompañándola, en el camino entre los árboles. Sí, o sea, la hermana va a seguir intentando salvar a John Quiere y John Quiere va a seguir, bueno, como yo lo entendí, luchando por detrás de la. Para ella la muerte va a ser su salvación. ¿Y qué les pareció el final? ¿Les gustó? ¿Qué les hizo sentir? Hay una parte donde la hermana también piensa algo de los árboles, ¿no? Donde, no me acuerdo qué personaje, donde la hermana como que dice algo, no me acuerdo, A ver, pues sí. También hay un momento en esta tercera parte donde la hermana cuenta que cuando era niña, ambas se perdieron en el bosque. Y le decía, no hay que regresar. Y ella dice, y si nos hubiéramos quedado en el bosque, no hubiera pasado lo que se hubiera pasado. Pero les gustó el final. Fue un final desolador, fue un final imponente, fue un final
Desde mi perspectiva, lo vi como liberador. Narra igualmente algo muy presente en la libertad de Kant, narra que va a pasar. Para mí, esto que ya estoy la hermana, me han aceptado que ella no quiere vivir. Y pues, como una última oportunidad, para mí me iba y para mí es que en este momento yo ya es que ya he dejado de ser libre por los inventos que pone Kant, que se la hace, los árboles. Y no incluí la cita de hormonal, no sé por qué, pero en algunos momentos en el libro ella habla, ¿no? Y dice, es que me acuerdo que dice, ya no te preocupes conmigo, ya casi estoy cerca, ¿no? En el sentido de que ya va a cumplir su propósito. ¿Alguien más quiera comentar qué le pareció? ¿Les gustó? No, un final abrupto, un final trágico, sino como algo liberador, ¿no? Como ese se sugiere que ya ambas van a dejar de luchar. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo, pero comenzamos 10 minutos tarde. Entonces, algunas preguntas finales para quien quiera responder, ¿no? Ya de manera general. Uno, ¿qué fue lo que más les gustó del libro? ¿Cuál fue su parte favorita? Esta me interesa. ¿Recomendarían esta lectura? ¿Creen que es apta para cualquier lector? Y finalmente, tras leer La Oveja Italiana, ¿les gustaría leer otra novela? ¿Quién quiere responder? Alba, la Pues un poco de las reflexiones que tuve como al final de todo fue como que se me hizo muy pues increíble ver qué tantas estructuras Joker rompió estando en silencio. O sea, todas las cosas que buscó, o sea, a romper esas estructuras sociales de las diferentes niveles de lo interno hacia lo externo, o sea, que digo, wow, hizo demasiado y sí, jamás escuchamos su voz, jamás escuchamos lo que él pensaba y todo esto lo hizo en silencio, entonces también es muy todo como idea de la pasividad, o sea, lo poderosa que puede ser la pasividad también, como que eso fue una cosa que se me ha quedado mucho. También, las preguntas eran la otra parte favorita. Parte favorita, yo creo que, pues el final, o sea, creo que funcionó como algo como durante toda la novela, como que eran como cosas muy pasadas, muy importantes, y cada vez que hubiera como otra noticia que dices, sí, ¿cómo pasó esto? Y que este fuera el final, creo que era algo que ya, o sea, yo decía, ay, ya, por favor, o sea, ya, de serio, o sea, que dejen en paz. Entonces, para mí creo que sí fue, que es una decisión que todo el mundo pensaría que es lo incorrecto, que mates a alguien, que morir a alguien, ¿no? O sea, era como totalmente lo opuesto a lo que la gente quiere, y lo mismo pues pasa cuando un ser está, o sea, un ser querido o familiar está enfermo, como que tú lo más que quieres tener en el hospital es que esté vivo por mucho tiempo y que, o sea, como que tuve una experiencia familiar, ¿no? Entonces era como muy, como, la está pasando terrible, pero yo quiero que esté aquí, pero como que eso me hizo recordar mucho de ese sentimiento. Y pues, sí, creo que pensar que quería algo opuesto a lo que yo hubiera pensado en algún momento, y ese quería que fuera el final, es muy reflexivo a mi vida, es bueno, el día al final. Y recomendaría, sí, lo recomiendo siempre. Que lo tengo en PDF, yo la primera vez que lo leí en PDF, ya después lo compré, yo a todos los que si estoy lo paso, no tengo PDF, por favor léelo, sí, porque de verdad sí es increíble, pero creo que no, o sea, no creo que sea apto para cualquier lector, pero se me pongo a pensar que este es el nombre de ellos. Digo, no sé a qué hombre se lo recomendaría, o sea, siempre se lo he recomendado a amigas mujeres, y digo, por favor léelo, está impresionante, pero sí digo, no sé, o sea,
sea, cualquier persona, y a lo mejor ni siquiera, pues solamente no sabría si se lo repetiría un nombre, pero incluso a otras mujeres que están como, pues, ajá, como que tienen muy normalizadas muchas violencias, ¿no? Y no han podido darle la vuelta a entender el trasfondo y por qué han llegado a ese punto, cómo es que lo tomarían, porque creo que podría decir que la mayoría de los que estamos aquí, o sea, hemos leído una que otra cosa que nos ha hecho como entender la vuelta de por qué surgen estas violencias, porque seguramente hemos pasado muchas veces. Y es porque nada más que no sea quién sería, o sea, que hay a lo mejor hay personas que nos gustaría estar listas para escuchar y a ver los chicos que están aquí. Que no había que había chicos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Samuel. Samuel, ¿te gustó el libro? Sí, la verdad es que sí. La verdad es de los primeros libros que leo como asiáticos, porque no tengo mucha familiaridad con la cultura asiática, pero pues me animé a leerlo. Y wow, sí se me hizo muy sorprendente, se me hizo muy surrealista al principio como los sueños tienen mucho que ver, ¿no? con eso. Como ella, a raíz de los sueños, que toma esta decisión de dejar de comer carne. Y pues sí creo que sí es distinto el punto de vista de un hombre y de una mujer, mucho, aunque no se crea. Pues sí, yo veo muy reflejado la primera y la segunda narrativa con lo que he vivido, con lo que platico con amigos y todo. Entonces llegué a comprenderlo un poco y me sorprendió bastante igual verlo como desde la perspectiva de una mujer. Justamente la última me hizo como mucho contraste, mucho sentimentalismo, mucho cuidado. Y sí, me ayudó bastante. ¿Y te gustaría seguir leyendo acá? Sí, posteriormente leí la clase de griego. Sí. Es una narrativa también totalmente distinta a lo que veía aquí. Dos puntos de vista diferentes, ¿no? La persona que está quedando ciega y la chica que pierde el aura. Sí, me gustó bastante. Hay que proponer ese match. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Anthony. ¿Te gustó el libro? Pues yo no había leído nada de Kafka hasta ahorita. Tenía muchas ganas de leerla. El tema más visible por el nombre, etc. Pero no me había acercado a ella ni a la literatura asiática en general. Me gustó el libro. Bueno, en el sentido de que me disfruté, en realidad. Sobre todo las dos primeras partes son muy duras. Quizá en una primera impresión sentí que la tercera parte no era tan violenta, pero ahorita lo que han estado platicando, pues esa violencia que sucede en el hospital, también puede tener mi primera lectura. Y yo ahí explorando en YouTube, había pasado también desapercibido un poco la escena del perro. Y ya cuando lo volví a leer fue así de, esto es violento y bien tiene la razón por la cual yo ayer padece esta situación. Yo recomendaría esta lectura, la recomendaría para un hombre ya que sí, porque creo que, a mí me ha pasado cuando leo escritoras, pues es que más bien surge una especie de cuestionamiento, quizá no tanto a mí, como quizá a todo que podemos normalizar, pero seamos partícipes de ello. Entonces, por eso yo sí considero que se podrían quitar nombres, sinceramente me gustaría leer los chicos, es el único que he leído. Sí, pues de ahí la importancia de leer, entender nuestras experiencias, no se queda una sensación extraña después de acabar esto, entre enojo, desesperanza. Entonces, creo que esa es la presión de la lectura, de hacernos personas más reflexivas y el poder cuestionarnos nuestras ideas y el deseo cuestionarnos cómo lo vamos a llevar a la acción. Es importante ver que leemos, también es importante ver cómo lo estamos haciendo. Es muy importante si estás aquí
ahí donde se genera no solo el diálogo, sino un conocimiento más profundo, porque lo que yo pienso, a lo mejor no lo piensa la otra persona. Hoy en día una experiencia, una trayectoria vital que la hace interpretar las cosas de otra manera. Entonces yo los invito a que sigan leyendo y a que sigan platicando con otras personas lo que para generar conocimiento, para generar empatía, para generar conexiones, ¿no? Humanas en esta época del globalismo, de la era digital. Es muy importante mantener el contacto humano, porque a veces se pierde de vista que lo que el otro puede hacer. Entonces, esta cercanía con los demás nos recupera eso. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? O sea, algo que me intriga, lo que la compañera estaba diciendo de que la hermana ya, o sea, ya empieza a estar en un estado todo al final. A mí lo que me intriga saber es, en español y en inglés, cuando alguien empieza a teléfono pero sigue vivo, se dice que está en estado vegetal. Yo no sé si en coreano se le checa algo que fue vegetariano, vegetal, igual con alguien que sigue vivo, pero ya tiene un cuerpo cerebral. Porque en español y en inglés se hace un título muy creativo, ¿no? O sea, es vegetariano porque come carne, pero eventualmente está en un estado vegetal. Está viva, pero está echado de parte de vida, ¿no? Yo no sé si en coreano, cuando alguien tiene un cuerpo cerebral, sigue vivo, también se le diga estado vegetal. Por eso es como mi duda, ¿no? Porque en español y inglés es un nombre muy creativo, por eso de vegetariano, porque es también estado vegetal. Pues yo tampoco lo sé, pero podríamos investigarlo. También hay que recordar que ya no es una traducción. Igual no sabemos qué se nos escapa el lenguaje original. Igual también el lenguaje estructural está bien, la forma en la que pensamos. Hay cosas que no podemos traducir a otros idiomas. Ah, sí, bueno, a mí también me gustó mucho el libro, creo que fue una manera bastante buena de, pues sí, de plasmar cosas que suceden en la vida real, como lo que le pasa a la hermana, sobre todo con el síndrome del cuidador, que se ve sobre todo en aquellos que cuidan a pacientes geriátricos y también en este caso a pacientes enfermos mentales. Aunque sí me gustó mucho la parte de cómo representó la autora la esquizofrenia, porque siento que seguir encasillando a las personas que padecen de esquizofrenia en ese mismo molde que se ve siempre en las representaciones artísticas, de que son personas que eventualmente ya no saben nada del mundo, ya no se reconocen a sí mismos. En este caso, que la chica pensaba que era un árbol, que quería volverse un árbol y que estaba olvidable como del árbol. Y justamente esa parte como de desesperanza, de cierta manera, al final, de que la chica ya no va a tener una cura, tampoco se me hizo como algo muy positivo con respecto hacia las personas que padecen esquizofrenia. Entonces creo que es lo único que a mí no me encantó del libro, pero fuera de eso a mí me parece un libro bastante bueno. Sí, la manera en que Frank construye, ¿no?, la enfermedad, porque no sabemos que está enfermo y también, bueno, hay números que han planteado desde cuándo la tuvo, qué lo determinó, ¿no?, cuál es el diagnóstico final, porque entonces haya grados también en esa enfermedad y tenga variaciones según el grado. ¿Alguien más, chicos? A mí me gustó la lectura, me gustó más la última parte, también por esto que comentaba Anthony. Se me hace como esta parte más tierna, ¿no?, como más amorosa. Sí recomendaré la lectura y no sé si puedo decir si es apta para cualquier lector, más bien. O sea, creo que hay lecturas para todos y creo que todos podríamos acercarnos a ella, pero creo que hay como formas diferentes de acercarnos, en este caso a la vegetariana. Una de nuestras compañeras en el club, que además se dedica un poco a estos temas, de pronto a mí me sorprendió cuando en el primer capítulo dice, también a ella cómo se le ocurre, después de que pasa toda la situación de violencia y el esposo, todo lo que dice ella, cómo se le ocurre a ella decidir por sí misma lo que ya no se va a comer carne en la casa, ¿no? Y era
sí, pero ella decidió que ella ya no va a comer carne, no que él ya no va a comer, y ella le explica a él, cuando él dice, ¿yo cómo voy a comer? Ella le explica, tú haces una sola comida en el día en esta casa, siempre comes fuera y cenas fuera, puedes seguirlo haciendo igual, y aquí en la casa, la única comida que haces la puedes hacer con vegetales. Pero era como, le decía, sí, pero y creo que estás dejando de lado toda la parte violenta que sucede a partir de que ella decide, ¿no? Yo lo platiqué después con mi pareja, que no ha leído el libro, pero le dije, oye, estoy en una disyuntiva, porque pasó esto en el club, te cuento rápido de qué se trata el libro, después lo lees, pero pasa esto, esto y esto y esto. Entonces él también dice, ok, la única parte que en la que o sea, sí, ella tuvo una cuestión en la que no platicó con el parejo fue, pues decir, oye, yo ya no voy a comer carne, ¿qué hacemos? Pues puede estar mi lechuga al lado del filete y nada más yo no lo voy a comer y yo no lo voy a cocinar, si tú quieres, cocínatelo y cómpralo. Sí, pero creo que aquí la cuestión que quizá le hizo ruido a la compañera fue, pues eso es en la casa de los dos y pero yo lo pongo, ¿por qué estás tirando la comida, no? ¿Por qué estás tirando la comida? Entonces también entramos ahí como en un, ok, sí, hay que ir identificando de dónde, pero creo que sí requerimos platicar el libro con otras personas por todo lo que genera el libro. O sea, creo que sí pueden todos y todas podemos leerlo, pero creo que sí es un libro que requerimos platicar para poder identificar estas cosas que de repente me está haciendo sentir incómoda y me gusta, pero no sé si está bien, después me doy cuenta que no está bien y entonces me recrimino y me empiezo a pensar, a ver, ¿por qué me gustó? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Creo que esa es la parte rica del libro. Y cuando dices, si me gustaría leer otra novela de Han Kang, de repente digo, sí, pero no lo sé. Sí, pero me da miedo. Porque me movió tantas cosas que no sé si otro libro me va a mover igual. Y hay días y hay ocasiones en las que no estoy de humor para moverme tanto. O sea, necesito leer, decía otra compañera, quiero cosas que me hagan imaginar cosas bonitas y no venir a leer cosas de violencia porque allá afuera ya las vivimos y ya las vemos, y hoy aquí en este lugar y en este espacio quiero leer otra cosa que me haga imaginar otro tipo de cosas. Entonces creo que sí, o sea, sí de pronto me llama a ver qué más ha escrito, pero luego digo, y si me muevo igual, necesito estar de humor para decir que yo voy a leer esto y me voy a mover. Venga, no lo sé. Hay lecturas que no tienen que estar conscientes de que son fuertes y que tienes que estar preparado para acercarte a las cosas. A mí sí me gustó el libro, pero si lo tuviera que escribir una palabra sería incómodo. Todo el libro fue como de, empezando la primera parte haciendo corajes y con el asco, porque a mí me dio mucho asco cuando comenzó como a narrar las escenas de la carne. Después también con la parte del cuñado era como de, ay, sí quiero seguir leyendo esto o no. Pero creo que de la incomodidad también viene algo bueno, que es el buscar, y como esta parte va un poco ligada a lo que mencionaba hace rato. Mi parte favorita es una cita en la parte de la hermana que dice como perdonarle el perder la cordura a su hermana, y que para mí demuestra el cómo va avanzando lo que mencionaba como un poco hace rato, también lo que comprendemos de la enfermedad. Yo sé que tiene mucho que ver con el ámbito, por ejemplo, al que yo me dedico, que yo sé que yo no estoy leyendo a una persona que está enferma, porque un trastorno no es una enfermedad, pero muchas personas no, lo leen y dicen, está enferma desde las decisiones que toma, desde que no come. Evidentemente al final ya habla de una enfermedad porque su cuerpo ya estaba deteriorado, ya había órganos comprometidos, ¿no? Pero a lo largo de todo lo que ella vive, su historia de vida, lo que la lleva a empezar a procesar las cosas psicológicamente de otra manera, y que incluso se nos empieza como a lo largo de la lectura, Han Kang se encarga como de meternos este chip como de, bueno, ¿y si se va a curar? Porque cuando hablamos de una persona enferma estamos hablando de, pues edad medicina, lo cuidas y se cura o llega a la muerte. Pero cuando la hermana acepta este punto de que es algo que tiene que ver con su cordura, ella ya no tiene la certeza de mi hermana va a salir de aquí un día. Creo que también está esa parte de aceptar el duelo de la hermana, en que la hermana, aunque quisiera sacarla adelante, aunque reconociera todo lo que había vivido en su vida, ya era este punto de perdonar y dejarla ir.
y que también lo dice ella, ¿no? Como pues ya casi, lo dice como feliz. Y también una de mis partes favoritas es que cuando muerde a la paloma, porque yo estoy como muy adentrada en lecturas que tienen que ver como esta parte de canibalismo y el consumir a otro, lo que significa la violencia, pero también el aprecio. Entonces para mí esa parte fue como de, órale, o sea, como el imaginarlo, evidentemente no fue agradable, pero siento que es ese shock como lector, de donde también te hace encontrarte en este punto de, híjole, yo hubiera hecho eso. Entonces, sí, me gustó, pero es muy incómodo y sí lo recomendé. De hecho, mi mamá lo estaba leyendo, pero también llegó a la parte del cuñado y así cerrando los ojos. Pero sí me parece importante que llegue como a público masculino también, por lo que mencionaba, que creo que se pueden como obtener distintas perspectivas, también el decir como, híjole, yo no me había dado cuenta de esto, e igual es algo que yo hago en el lugar donde trabajo o donde estudio. Entonces, sí, me parece muy, muy importante. Buscando esta tarea, divulgar el libro, ¿no? Recomendar Muy bien, chicos. Con esto damos por concluido el ciclo de lectura porque ya nos pasamos 20 minutos y nos van a correr. Quiero cerrar con la imagen de Han Kang recibiendo el Premio Nobel de Literatura. Creo que lo tiene enteramente merecido, aunque su producción no es tan amplia, pero con esta novela podemos ver su genialidad en su escritura, en su calidad, en su escritura, no solo en contenido, sino también en su forma. Entonces, gracias por venir, gracias por compartir sus reflexiones y no se vayan, les traje un separador para que se lleven un recuerdo. Hay dos frases, una de sí. De pronto tuvo la sensación de que nunca había vivido y se sintió sorprendido. Era así, no había vivido realmente. Desde que tenía uso de razón, no había hecho otra cosa que aguantar. Y la otra es, tu propio cuerpo es lo único a lo que puedes hacer daño. Es lo único con lo que puedes hacer lo que quieras, pero ni eso te dejas. ¿Verdad? Ahorita viene por él. Hay que cerrar con un aplauso. Gobierno de México.